Hola, hola. Hola, buen día. Cuando quieras, Andrés, puedes comenzar. Bien, vamos a poner el reloj. Andrés, yo también voy a estar cronometrando, si querés, si te parece bien, a los 15 minutos, o sea, de los 20 que se le va a asignar a la exposición, si querés a los 15 te puedo avisar para que en los últimos 5 puedas hacer algún tipo de cierre y después ya a partir de los 20 minutos pasamos a la ronda de preguntas. Me parece bien. Perfecto. A los 15 me avisan entonces. Yo te aviso. Adelante. Bien. ¿Ahí se ve mi pantalla? No. No todavía, no. A ver ahora. Compartir. ¿Ahí? Sí, ahí está empezando, ahí ya se ve la pantalla compartida. Ah, perfecto. Bien, ¿arrancamos? Vamos, Cuando quieras. lo quiero. Adelante. Bien. Bueno. Bueno, nuestro tema es la iconicidad y la voy a comenzar abordando desde algunas situaciones de contexto. La primera situación es el enfoque pragmático, una corriente filosófica fundada por Charles Peirce, John Dewey y William James, que considera que el concepto debe ser llevado a la práctica como valor de su existencia. La experiencia confirma el conocimiento sobre el mundo, que es cómo se conocen los significados. O sea, la manera de conocer sería a través de cómo operan los signos y los fenómenos que producen. Y esto se demuestra con hechos empíricos y comprobables. Entender así cómo funcionan los signos con su uso y con su apropiación. La segunda situación de contexto es la semiosis formulada por Charles Peirce como un proceso triádico e infinito. Proceso que no empieza ni termina, es dinámico, permanente, y en donde las relaciones se interpretan constantemente. En este contexto de comprender al signo mediante el uso, los fenómenos que producen, y dentro del proceso de semiosis dinámico, donde los interpretantes refieren a nuevos objetos que a su vez refieren a nuevos interpretantes, Peirce detecta que los signos pueden representar al referente de tres maneras. Aparece así la tercera situación de contexto, que es la clasificación de los signos. Él los divide en íconos, índices y símbolos. En el caso de los íconos, bueno, son los signos que refieren al objeto en virtud de características o cualidades propias, representan al referente con similitud o con semejanza. Más o menos como lo que estamos viendo en la imagen, donde es tanta la semejanza entre el signo y el referente que cuesta percibir dónde termina el árbol y empieza el búho. Es un tipo de signo con una motivación evidente, sin arbitrariedad, y para interpretarlo simplemente lo único que se requiere es conocer al objeto. En el caso de los índices, es un signo afectado por su objeto en una relación de causa y efecto. O sea, el índice es consecuencia del objeto, más o menos como lo que vemos en la figura, donde la arena que pasa de un recipiente a otro está indicando el paso del tiempo. Puede tener cierto carácter arbitrario de una forma, pero la motivación está vinculada a la relación contigua con el referente. Para ser interpretado es necesaria la experiencia que constituye la conexión entre el signo y el objeto. Y bueno, en el caso de los símbolos es un signo puramente convencional, suele ser el menos motivado, puede tener alguna motivación, pero en general es el más arbitrario. Como vemos en la imagen, el símbolo del infinito no hace pensar que esa forma tenga por qué ser la que lo simboliza. Para que este signo funcione, lo que se requiere es justamente la experiencia cultural. Hasta acá todo parece claro, parecen claras las diferencias, están muy determinadas, pero empiezan a aparecer las complicaciones. La primera es lo que yo llamo el estado de pureza, o sea, cuán puro puede ser un signo en su condición de ícono, de índice o de símbolo. Para Peirce, el signo es una entidad triádica y por lo tanto el ícono, el índice y el símbolo no son sino
representámenes que se relacionan con el objeto de diferentes puntos de vista. O sea, en un proceso semiótico dinámico, que no es estático, las maneras de representar son desde puntos de vista que pueden encontrarse en diferentes grados y de manera más o menos evidente. Recordamos que la situación de semiosis que concibe Peirce la piensa desde una tríada que nace con lo que él llama correlatos, que son niveles acerca de cómo los seres humanos conocemos el mundo. Peirce todo lo vincula a ese proceso dinámico, continuo y triádico. La clasificación de los signos no escapa a ese proceso que sigue relacionado a los niveles de correlatos y lo vincula al ícono con la primeridad, o sea, con la primera impresión, la potencialidad, las cualidades originales, al índice con la segundidad, lo concreto, lo real, y al símbolo con la terceridad, o sea, las convenciones, las leyes, lo cultural, lo humano. En el caso de lo humano, porque bueno, los animales, por ejemplo, no presentarían esa percepción de símbolos, sí de índices. O sea que esto es un ciclo abierto en el que los signos pueden comportarse de una manera y otra al mismo tiempo, dado que estos procesos semióticos suelen ser automáticos. Acá podemos ver un paquete de signos aislados, no como se presentan en la realidad, pero para entenderlos, para analizarlos, vemos que, por ejemplo, a la izquierda arriba tenemos la imagen de la marca Puma, que es un símbolo, pero también es icónico. La imagen del puma presenta semejanza literal con un puma. Al lado a la derecha tenemos un símbolo, el yin y el yang, que representa la dualidad, como por ejemplo la luz y la sombra o el equilibrio y la armonía. Pero tiene un componente icónico, por ejemplo, la sombra es oscura y la luz es clara. Además de eso, el área se divide en partes semejantes, por lo que esto del equilibrio también estaría motivado. Además hay un carácter de índice, porque por ejemplo los puntitos indican que nada es totalmente de un modo u otro en un contexto inverso. A la derecha tenemos una huella digital, que es un índice, porque indica que la persona que representa hizo contacto con la superficie donde aparece la huella. Pero es una reproducción de la textura geométrica que tenemos en los dedos, o sea, también es icónica. Abajo a la izquierda tenemos una señal de tránsito. Indica que se aproxima un paso a nivel, por eso es un índice, pero para poder indicarlo, utiliza un signo icónico, que es la imagen de una locomotora. A la derecha, al medio, tenemos el símbolo de la justicia. Es icónico, es un símbolo, pero también es icónico porque los componentes del símbolo son icónicos. Hay una mujer con ojos vendados que sostiene una balanza, sostiene una espada y está montada sobre laureles. Todos símbolos icónicos. Los ojos vendados indican que no puede ver a quién imparte la justicia, ¿no? Esta es la imparcialidad, por lo tanto es un índice. La balanza es un símbolo de equilibrio, pero indica que la justicia es equitativa. La espada es un símbolo de poder, que indica que el poder lo tiene la justicia, otro índice. A la derecha tenemos la cruz, que es un símbolo de la Iglesia católica, pero es icónica porque su forma refiere a las cruces originales que había en Roma, y además es un índice porque indica que ahí murió Jesús. Arriba tenemos el indicador que aparece en los baños para indicarnos si se trata de un baño de hombres o mujeres. Es un índice, pero además es icónico respecto a la forma humana que utiliza. Y también tiene carácter simbólico porque esa forma humana está convencionalizada, es decir, no siempre un hombre puede aparecer de esa manera o una mujer. Otra complicación es lo que refiere al concepto de imagen mental. El único modo de comunicar directamente una idea es por medio de un ícono, dice Charles Peirce. Victorino Sichetto agrega, esto equivale a afirmar que todo ícono es una imagen mental, que existen imágenes, esquemas, formas, colores. Es producto mental construido mediante relaciones de percepciones psíquicas y operando con ellas. O sea, la imaginación también es icónica. Evoca algo que se asemeja en cualidades, aunque sea a través de una imagen que está en el interior de nuestra mente. Este tema me evoca a mí mismo a una imagen mental, y esto refiere a, por ejemplo, las viejas radios donde la familia se reunía alrededor para escuchar, por ejemplo, un radioteatro. En un proceso permanente de medios cada vez más figurativos que expresan realidades cada vez más literales, escuchar, por ejemplo, un radioteatro en la radio era sin duda crear imágenes mentales, o sea, era imaginar íconos que solo podían existir en nuestra imaginación. Tenemos así, básicamente, dos conceptos de íconos. El primero es
la percepción mental común a cualquier elaboración sígnica durante el proceso de conocimiento humano. Según Peirce, el cuadro de un caballo no sería un ícono, sino un índice que atrae nuestra atención sobre el animal así representado, pero que por comodidad se suele extender también a la cosa representada, como en el ejemplo de la radio. El otro concepto es el que más o menos conocemos todos, signo que genera en el individuo una imagen semejante a las cosas representadas. Sin embargo, aclara, lo que produce semejanza no es el objeto, sino la construcción sígnica convencional como la homología proporciona cada punto de la figura colocado en el mismo orden que corresponde al objeto representado. Bueno, desde esto se desprende que podrían ser iconos un sonido, una voz, un aroma, una pintura, una escultura, un plano, una maqueta, una textura, un camuflaje, una foto, una canción grabada, un video o una nube que se parece a algo. Bueno, otra complicación aparece cuando Umberto Eco nos dice que el signo sirve para mentir y si no, no sirve para nada. Bueno, en efecto, el humo no es el fuego, sino que significa que hay fuego. La paloma no es la paz, sino que simboliza la paz. Pero ¿qué pasa en el caso de una foto, de una película? Pasa que se parece mucho a la realidad, hasta la confunde. Con el icono cuesta descubrir el engaño, funciona como un impostor y su disfraz es muy motivado. Con el índice, en cambio, asumimos mejor el engaño, funciona como una huella, por lo que, si realmente quisieran engañarnos, el engañador debería engañar sobre el mismo engaño, o sea, debería colocar pistas falsas, incorrectas, para que opere la ilusión, la simulación. Estaríamos así expuestos a un doble engaño, como pasa con los trucos, como pasa a veces con el humor. Con el símbolo, por su carácter arbitrario predominante, mientras se encuentre operando en la cultura que lo combina, representa lo acordado, a pesar incluso de no tener motivación con lo acordado. La paloma no tendrá nada que ver con la paz, pero hemos decidido usarla para referirnos a la paz, casi como un contrato. Eco entonces se pregunta cómo opera esto de la semejanza y hace un análisis bastante cientificista acerca de cómo funciona esa condición. Lo hace en el libro La estructura ausente. Él dice, para Charles Morris, la relación de un ícono con el objeto al cual representa es una relación de semejanza. Es ícono si posee propiedades de su denotado. Acá Eco presenta en ese libro un ejemplo de un retrato de la reina Isabel, preguntándose si justamente representa propiedades de la reina Isabel. Y él dice, una cosa está en 2 dimensiones, la otra está en 3. En realidad tiene poros en la piel y en el cuadro no se notan. Hay 2 orificios que en el cuadro aparecen 2 manchas. Entonces, esto de que las propiedades de sus denotados hace que Eco se pregunte si es así o es en realidad un concepto cómodo. Para Eco, hablar de semejanza es un concepto cómodo. Esto no es una pipa. La imagen, la tradición de las imágenes de René Magritte. Bueno, esta obra justamente interpela esa situación de engaño creíble que produce la iconicidad. Si el artista no hubiera colocado ese enunciado, simplemente esto sería una representación muy pipa. Pero al anunciar precisamente que no lo es, se plantea el problema de lo semejante respecto a lo real. ¿Qué es la semejanza entonces? Bueno, Eco se plantea indagar qué quiere decir esto de que algo se parezca a otro algo. Bueno, él dice, Charles Morris corrige, un signo icónico es semejante en algunos aspectos a lo que denota. La iconicidad sería una cuestión de grado. ¿Es así?, se pregunta Eco. No, no es tan así, se responde y da como ejemplo la onomatopeya del kikiriki, diciendo que, bueno, el kikiriki no se oye como gallo, sin embargo lo tomamos como el sonido del gallo, por lo tanto sería simbólico. Y después presenta el ejemplo de la imagen de alguien que le acerca un vaso de cerveza, donde aparece un velo blanco alrededor del vaso en la superficie, por lo cual él percibe el frío, pero no lo siente, lo percibe. Lo que realmente siente es estímulos visuales, relaciones espaciales, incidencias de la luz, que se coordinan en la mente hasta percibir fundado en experiencias adquiridas. Entonces enumera, advierte estímulos visuales, coordina una estructura percibida, se crea el código visual y hace un primer intento de explicación. Los signos icónicos no poseen las propiedades del objeto representado, sino que reproducen las condiciones de la percepción común, basándose en códigos perceptivos y seleccionando
los estímulos que permiten constituir una estructura perceptiva que, fundada en la experiencia, tenga el mismo significado que el de la experiencia denotada. Luego se plantea el dibujo de un caballo con una línea continua. Se reconoce claramente que es un caballo, pero resulta que la propiedad que tiene el dibujo, que es una línea continua, es la única que no tiene el caballo. Él plantea que en realidad el dibujo es un signo que delimita el espacio exterior del espacio interior. En realidad el dibujo no reproduce condiciones de percepción. No hay un estímulo del caballo que se relacione con algún tipo de línea continua. Entonces él lo que piensa es lo siguiente. Lo que hace el dibujo es reproducir algunas condiciones de la percepción del objeto y una vez seleccionadas por medio de códigos de reconocimiento, se manifiestan por medio de convenciones gráficas. Y llega el segundo intento de explicación. La reconocibilidad del signo icónico depende de la selección de códigos pertinentes de reconocimiento. Me gusta esto de pertinente. ¿Cómo se iconiza entonces? Bueno, para él existe algo que se llama un código icónico que establece la equivalencia entre el signo gráfico determinado y una unidad pertinente de código de reconocimiento. Y vuelve a enumerar. Percibo el objeto, elaboro medios de reconocimiento, establezco equivalencias entre un significado convencionalizado y el rasgo pertinente del código de reconocimiento. Bueno, lo que hace acá es proponer un ejemplo de un nene que está jugando a ser un helicóptero. Entonces el nene da vuelta con los brazos bien abiertos, gritando soy un helicóptero, porque justamente lo que hace el nene es ese reconocimiento de esos rasgos pertinentes a través de una equivalencia que es el movimiento con los brazos. También da un ejemplo de cómo reconocer una cebra en una sociedad que también conoce el caballo, a diferencia de un africano que conoce las hienas y las cebras, y las líneas de la cebra no serían para él ese rasgo de reconocimiento pertinente. Perdón, Andrés, ya pasaron los 15 minutos, te quería avisar. 15. Bueno, acá se plantea en una muy buena publicidad de sombreros, en donde se afirma que la diferencia es el sombrero. Se percibe el objeto, se elabora el modelo de reconocimiento y se establece la equivalencia. Notamos que el bigote cortito es icónico y a su vez es símbolo de los dos personajes, mientras que el sombrero es icónico, pero es símbolo de un personaje. El signo de sombrero hace la diferencia de referente, o sea, del significado, y de ahí la idea brillante de la publicidad. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Las propiedades son las que se ven o las que no se ven? Eco dice, el artista del Renacimiento reproduce las propiedades que ve, el pintor cubista las que sabe. Por lo tanto, el signo icónico puede poseer las propiedades ópticas del objeto visibles, las ontológicas, que son las presumibles, o las convencionalizadas, y llega a una conclusión. El signo icónico constituye un modelo de relaciones homólogas al modelo de relaciones perceptivas que construimos al conocer y recordar el objeto. En definitiva, Eco adhiere a la idea de que el icono parece reproducir las propiedades del objeto representado, pero siempre y cuando se tenga en cuenta que es un discurso cómodo, no es exactamente lo que estaría pasando. Lo que llamamos semejanzas podría ser un sistema de convenciones, aunque habiendo naturalizado los códigos de percepción, afirma Sichetto, que concluye algo parecido al hablar de convenciones surgidas de naturalizar esos códigos de percepción. Bueno, habiendo tomado dimensión de la complejidad que sugiere esto de asemejarse a algo, aparece una nueva clasificación de Peirce, también triádica, que es la clasificación del signo icónico. Y lo hace en imágenes, diagramas y metáforas. Las imágenes, que son representaciones directas, figurativas, comparten las cualidades simples para otorgar similaridad. Pueden ser dibujos, fotos, esculturas, etc. Acá tenemos algunos ejemplos de imagen figurativa de Frida Kahlo en pintura y en fotografía. Acá tenemos, por ejemplo, resignificación de la imagen de Frida Kahlo a través de diseños gráficos para distintas tapas de libros. Acá aparecen dibujos que también identifican, en este caso, los rasgos pertinentes de Frida Kahlo para construir justamente eso que se llama el código de reconocimiento. Los diagramas, que representan relaciones espaciales, por equivalencias, proporciones o estructura de funcionamiento, son modelos de analogía respecto al objeto, puede ser una matriz, un plano, una maqueta, un diagrama. Acá tenemos ejemplos de diseños gráficos que, bueno, a través de algunos diagramas representan diversas estructuras de información. Acá tenemos la representación del modelo atómico, un modelo de maqueta y las proyecciones ortogonales del sistema Monge.
En el caso de las metáforas, representan al objeto a través de una propiedad que manifiesta un paralelismo por asociación o comparación, una analogía. La conexión entre el signo y el objeto podría estar basada en una asociación simbólica, como por ejemplo ocurría con el símbolo de la justicia. Es una figura retórica que de manera creativa permite delinear un nuevo contenido, evade la literalidad para añadir conocimiento en vez de sustituir. Esto es importante porque Eco sostiene que la metáfora no funciona tanto para sustituir, así como para embellecer, sino para agregar contenido, ¿no? Que a veces con la literalidad no alcanza. En el ejemplo que está a la izquierda, por ejemplo, aparece una persona sorbiendo de un sorbete como símbolo de contaminación y de cambio climático, que se está consumiendo el agua dulce en el mundo, ¿no? Sorbete, en este caso, que es usado para tomar agua, va a dejar de tener agua justamente por usar el sorbete. Acá tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, la libertad como una alambrada que a medida que se libera de su estructura se escapa como si fueran pájaros volando. Las redes sociales como una adicción tipo cocaína. Acá tenemos la imagen de alguien que se ve a sí mismo como alguien más grande de lo que en realidad es, utilizando los iconos de las piezas de ajedrez. El sistema crediticio como una guillotina a punto de ejecutar. La sociedad de consumo como algo que nos va alimentando desde que nacemos, utilizando un símbolo y una serie de elementos iconográficos. La Coca-Cola, la marca Coca-Cola, como una sonrisa que expresa alegría, diversión, felicidad. La marca Nescafé como un despertador para comenzar el día. La eficiencia del insecticida Baygon, suficiente como para matar incluso al hombre araña. El trabajo precario, como si tuviéramos una cuerda en la espalda que se puede dar vuelta y que sigamos trabajando. El alcoholismo como el abismo que separa a la familia. Y en el mundo cinematográfico, por ejemplo, en la película Forrest Gump, en la escena inicial hay un vuelo de una pluma sinuoso, imprevisto, que sostiene la brisa y flota hasta caer donde está el personaje. Como la vida misma del protagonista, ¿no? Que no tiene rumbo claro, está lleno de eventos fortuitos, inesperados, que fluyen con el curso de su propia historia, igual que lo hace la pluma. Acá lo que tenemos es una parodia que hacen los Simpsons justamente de esa escena, y el ejemplo es curioso, no tiene sonido. Por un lado, el signo icónico que refiere a la escena de la película, que además es icónica por ser una metáfora de la vida del personaje. Vemos además que el personaje no tiene parecido exacto con el personaje de la escena original. Y esto ocurre porque lo que se utiliza en la metáfora también es la estructura de la escena para poder parecerse. Bueno, y siguiendo con el tema del humor gráfico, tenemos para finalizar una metáfora a través de Quino, donde aparece la acción de llevar la libertad a otro territorio como una especie de conquista, ¿no? Acá podemos denotar la Estatua de la Libertad por la corona, la antorcha, la tabla en nuestro brazo, también denotamos alguna propiedad respecto a un caballo de Troya, ¿no? Porque hay listones de madera, la interioridad, la capacidad de trasladar a los soldados. ¿Y qué connotamos? Bueno, connotamos que los norteamericanos, ¿no? Que por el símbolo de la Estatua de Libertad, anuncian que llevan la libertad a otro territorio cuando en realidad lo que ocultan es una conquista. Bueno, la Estatua de la Libertad además es un símbolo de Estados Unidos, por eso podemos connotar de esa manera. El caballo de Troya es un símbolo de engaño, de la traición. ¿Qué más? La víctima de este engaño percibe que la Estatua de la Libertad debería comportarse como un índice que indica libertad, pero en este caso, bueno, es como lo que decía antes, es una falsa pista, por lo tanto lo que parece ser un significado en realidad es otro. La falsa pista sería justamente el caballo de Troya, que es el índice que aparenta un significado de, por ejemplo, un regalo, como ocurre con la historia del caballo de Troya, pero en realidad esconde el otro significado. Lo que pienso es que la gracia del humor aparece justamente cuando el receptor del humor identifica ese cambio de significado y comprende la equivalencia con la realidad. Bueno, hasta acá la presentación.
Muchas gracias, Andrés. A ustedes. Yo te quería preguntar por cómo aparece esto en el dictado concreto de la clase, ¿no? O sea, qué lugar ocupa en el programa, cómo están pensadas las actividades para los estudiantes, la vinculación entre lo teórico y lo práctico y lo analítico. Sí, bueno, esto aparece dentro de la temática de la semiosis entendida a través de la perspectiva de Peirce, por supuesto dentro de lo que es la clasificación de los signos, y lo presento como clases teóricas en el programa y en el cronograma explico esto de dividir las clases que tienen 2 horas en una parte que tiene que ver con la parte teórica y otra parte que tiene que ver con la discusión de la clase teórica y la parte práctica. En el cronograma yo lo que voy diciendo es que justamente la parte práctica generalmente retoma las clases anteriores y preanuncia la práctica que sigue de acuerdo a la teoría que se da en esa clase. Un ejercicio que yo estaba pensando para una temática como esta, sobre la iconicidad, sería un ejercicio donde se presenta algún tipo de sintagma visual y se solicita, por un lado, identificar los tipos de signos y justificar qué grado de componente de cada clasificación hay en cada uno, y en el caso de los icónicos, identificar los rasgos que son pertinentes con lo que sería el código de reconocimiento. Aparte, se me ocurre reflexionar acerca del contenido de la metáfora, esto que decía esto, ¿no? De agregar contenido más allá de lo literal y lo explícito. Y el otro punto que me gustaría abordar dentro de la parte práctica es proponer algún tipo de alegoría donde se podría utilizar la misma estructura que está siendo utilizada en esa metáfora a través de ese sistema visual que le estamos otorgando. Esto se me ocurre que como parte del detalle de la práctica podría funcionar apelando a que lo respondan de manera bastante libre, con imágenes, con texto, ya sea para reflexionar o para analizar. Gracias. Una preguntita rápida, Andrés. ¿Cómo pensás la asignatura en el contexto de las otras cátedras, del plan de estudio? O sea, ¿cómo te parece que actuaría esto? Bueno, yo estoy muy vinculado también a la morfología. Tengo un cargo de JTP. De la cátedra de morfología. En la cátedra de morfología. Ah, claro. Y en realidad yo tomo la semiótica, por la cual tengo fascinación, prácticamente como la base teórica de la morfología. Entonces, la vinculación la tengo muy cercana. De hecho, en el caso de morfología lo que hago es permanentemente hablar de lo que damos en semiótica, que es una materia, si bien más teórica, también tiene parte práctica, pero la parte práctica de la semiótica la usamos más como análisis que como taller. En el taller de morfología, que es un taller de proceso proyectual, sí vinculamos esta mirada, esta dimensión, porque yo siempre lo que propongo, y lo digo también en el programa, es no considerar a la semiótica como una especie de herramienta en el sentido de un instrumento ajeno a uno, externo, como algo que uno toma en un momento para usar y lo guarda en otro. Yo siempre propongo que la semiótica sea una mirada, una perspectiva donde a partir de empezar a comprenderla y formarse, uno empieza a percibir el mundo que lo rodea desde la significación, desde la producción de sentido. Entonces, en ese sentido, la idea es que la persona se forme como un sujeto operador, en donde la cultura lo transforma a él transforma la cultura, y desde el diseño podemos ver en la morfología todos estos aspectos, por ejemplo, los aspectos semióticos de oposición, cuando vemos el lleno y el vacío, cuando vemos la luz y la sombra. Bueno, se ve permanentemente, mismo lo que vimos hace un ratito, la cuestión de la iconicidad. En morfología muchas veces se ven formas abstractas que no apelan a nada que tenga que ver con la iconicidad, pero otras veces que sí, ¿no? Entonces hablamos de lo simbólico, hablamos de lo indicial, es decir, el vínculo es permanente en ese sentido.
Bueno, gracias. Bueno, No sé si los jurados quieren hacer alguna otra pregunta. yo no tengo, No, de mi parte ya estaría. Bueno, ya estaríamos entonces. Muy bien, gracias. Le agradezco, un gusto Gracias, volver Andrés. a verlo a algunos. Nos vemos la próxima. gusto. Hasta luego. Gracias, Andrés. Hasta luego. Adiós.